Bien, amigos, el espacio estelar de hoy en el día lo vamos a compartir con su cafecito correspondiente con el doctor Guillermo Moreno García, que es el presidente del partido Alianza País. Muy buenos días, salud. Bueno, pues buenos días. Seguro. Guillermo, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Uchi. Siempre para mí de mucho honor estar aquí con ustedes. Bueno, tú que has hecho sometimiento contra el presidente Leonel Fernández en una oportunidad, o ya era expresidente, no recuerdo bien ahora mismo. Pero en estos días, diferentes sectores, unos le piden la renuncia al presidente, otros piden que lo sometan, otros ya lo van a someter, o lo van a acusar, o van a someter una querella. Tú tienes una doble condición, líder de un partido político de la oposición, jurista y además ex fiscal. Van tres. Van tres, es verdad, yo dije dos, son tres. Sí. Entonces, nos gustaría oír. No, y además Alianza País hizo una solicitud de ampliación de la investigación de Odebrecht. Exactamente. Que nos gustaría ver en qué consiste. Bueno. Porque lo primero es, que lo investigue o que lo someta el Ministerio Público, el que nombra a él, el que hace un expediente que se cae. Sí. Vamos a ver. Vamos a desembrollar esto. Ciertamente nosotros presentamos el 23 del mes de julio una denuncia en la cual imputamos, entre otros, al actual presidente de la República en esa denuncia respecto del caso de Odebrecht. Y solicitamos además la ampliación de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público, el Procurador General de la República, toda vez que al analizar el expediente que él presentó ante el juez especial de la instrucción que conoció de las medidas o de las solicitudes de medida de coerción, al examinar ese expediente nos damos cuenta que es un expediente muy flojo, vacío y que obvia una serie de aspectos fundamentales del caso Odebrecht. Entonces, empecemos por lo primero. En ese expediente, el Ministerio Público, el Procurador, evidencia que no tiene una teoría propia del caso, no hizo una investigación propia, sino que el Procurador simplemente asumió como verdad lo que dijeron dijo Odebrecht en el acuerdo de lenidad. Entonces, eso no es propio de un investigador, de una investigación seria. Cualquier confesión que hace un imputado es una pauta. Puede ser verdad, puede ser ampliada, debe ser fundamentada. Entonces, ¿qué hace el procurador? Asume como una verdad que solo fueron 92 los millones de dólares pagados en soborno. Y se ha demostrado que en todos los casos, o en los casos en que se ha investigado lo que Odebrecht dijo que pagó en soborno, Odebrecht mintió. Un caso es el de Colombia. Por ejemplo, en el acuerdo de lenidad que firmó Odebrecht, él dice que los sobornos que se pagaron en Colombia fueron de 11 millones de dólares. La Fiscalía de Colombia, en la investigación que lleva, al momento en que presentamos la denuncia, ya iba identificado por 45.6 millones de dólares en soborno. Igual pasó en Perú, otra fiscalía que también ha hecho una investigación independiente, es decir, que tiene niveles de independencia el Ministerio Público. Allí Odebrecht declaró que los sobornos ascendieron a 29 millones y ya en el momento en que presentamos la denuncia iba por 40 millones de sobornos identificados. Entonces, lo primero es que Odebrecht no solamente hizo prácticas delincuenciales, corruptas, sino que también mintió.
en la mayoría de estos países y en ese sentido hizo admisiones de conveniencia. Y en ese sentido el Ministerio Público, el procurador, no tiene que asumir como verdad que fueron los 92 millones. Es millones. más, en el acuerdo de oportunidad dice más de 92 millones. Ah, dice más. Dice más. Pero el único que no ha leído eso es el Procurador General de la República. Dice 92 millones o más. Ajá. Por tanto, ahí mismo se abre eso. Entonces, Guillermo, sí. se dice que en esta oportunidad el Ministerio Público no tenía que presentar todas las pruebas, porque no se trata ya del fondo, sino de una solicitud de medida de coerción, y ahí justifican algunos las debilidades o la ausencia en esta solicitud presentada por el Ministerio Público ante la justicia. Sí, eso es correcto, pero aquí estamos en un caso muy especial, porque cuando el Ministerio Público actuó, llevaba ya 7 u 8 meses investigando, digamos 6 meses investigando. Y segundo, precisamente por la naturaleza y complejidad del caso, el Ministerio Público tenía que con mucha coherencia presentar una teoría del caso que abarcara el espectro, porque el Ministerio Público sabía que todos los imputados iban a ejercer su derecho de defensa y por tanto uno de los elementos que lo liberatorio potencialmente era la debilidad de un expediente de este tipo, porque todos los imputados tienen los recursos, los medios como para ejercer a plenitud y con muy buenos abogados su derecho de defensa. Entonces, lo que se esperaba era un expediente que fuera lo más completo posible, si no en cuanto a ya presentar todos los medios de prueba, pero sí a la formulación del caso. Entonces, uno de los elementos que nosotros planteamos en la denuncia, además de las evidencias de por qué hay indicios de que fueron más de 92 millones, también planteamos, el Ministerio Público excluyó la sobrevaluación. Y resulta Es grave. que eso es grave porque es como el soborno no tiene un fin en sí mismo como delito, como crimen. El soborno se comete normalmente encadenado a un objetivo. Es una vía para cometer otro Nadie delito más grande. soborna por sobornar. Exacto. Se soborna Pues se busca un criminal beneficio. para buscar un beneficio. ¿Y cuál es? La sobrevaluación. Y nosotros Es decir, planteamos... a nadie lo someten o lo condenan por tener un revólver que disparó, sino porque con ese disparo mató a una persona. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta? Si un soborno que no tuviera otro objeto es una donación. Seguro. O sea, yo te he donado una cantidad de dinero. Sí. Ahora, lo que lo convierte en un objetivo, le da una finalidad criminal es que con ese soborno yo estoy persiguiendo, en este caso, sobrevaluar obras. Y hay están demasiado intrincados, claro, preciso, todos los casos de sobrevaluaciones, sobre todo con las adendas que se hacían en cada uno de los contratos, de que el objetivo del soborno era esto. Otro elemento que no se investiga es la financiación ilícita de las campañas, porque Odebrecht utilizaba 2 medios para lograr finalmente la adjudicación y para lograr la sobrevaluación. Los 2 medios eran, por un lado, sobornar al ministro, al funcionario, al legislador, y por otro lado también financiar las campañas de candidatos con potencialidad de ganar. Recuérdense, por ejemplo, en algunos países, a los dos. Al del gobierno y al de la oposición. Exactamente, porque de lo que se trataba era de cómo garantizar que efectivamente el que iba a tomar finalmente la decisión le debiera ese favor, le debiera esa lealtad. Entonces, eso está intrincado, está mezclado. No hay forma de investigar estos sobornos excluyendo la sobrevaluación ni la financiación ilícita de la campaña, porque está prohibido por la Constitución y las leyes que una empresa extranjera financie a candidatos, extranjera y dominicana, pero particularmente, por eso menciono la Constitución, una empresa extranjera, porque es un acto también de violación de la soberanía. Y lo que mencionó sobre ese particular Temístocles Montaz.
Bueno, eso es ya una prueba, es una evidencia. Es decir, Temístocle Montaya está citado en nuestra denuncia, está aportando de manera precisa en una carta pública Sí. que él recibió recursos para financiar las campañas y para darlo a la campaña. Él cree que con él decir que esos recursos se destinaron a las campañas y no a él, con eso lo libera. Y lo que ha hecho es realmente, con su comunicación, es confirmar, y debiera ser un elemento de prueba, que debió abrir la investigación también. Quizá es una apuesta que la legislación dominicana en materia electoral no establece sanciones para ese tipo de violaciones. Bueno, pero aquí si lo vemos en el marco del soborno, entonces es que podemos armar. Por eso no lo podemos ver, la financiación, desde el punto de vista de la legislación electoral solo, en el marco de la investigación electoral, sino en el marco del crimen, de la violación a la ley penal, que es lo que se está investigando, que es Además, lo que está apoderado el procurador. De estos ilícitos que no fueron considerados en la denuncia del Ministerio Público o en la solicitud del Ministerio Público de medida de coerción, en su denuncia ustedes o solicitud de ampliación de investigación integran a otros responsables o imputados o que deberían ser imputados en este hecho, además de del presidente actual, expresidente, a legisladores y exfuncionarios. ¿Tienen elementos que le permitieron a ustedes integrar Hay esto? dos cuestiones importantes también en la denuncia. Voy a llegar ahí. Uno es que en la investigación, los casos que el procurador presenta e investiga se detienen en 2011. Las 5 obras que se construyeron en el 2012 o que se contrataron en el 2012 no son incluidas en la investigación, que coincide con el periodo en el cual asciende al poder Danilo Medina, el jefe político del procurador. Y entonces el otro elemento, nosotros en la ampliación precisamente estamos planteando que debe de incluirse la investigación de estas obras, porque la propia Odebrecht dice que sobornó funcionarios desde el 2001 al 2014. Sí. No dice hasta el 2011. E incluso en la página 14 de la propia denuncia, cuando se enumeran las obras adjudicadas mediante soborno, aparecen las obras precisamente que se construyeron del 2012 al 2014. Entonces, esa es otra gran... Eso se especifica que se sobornó para la aprobación del financiamiento de Punta Catalina. Eso está especificado. Bien, entonces, 223, la página 223 y en la página 14 eso se menciona. Ahora bien, pero usted sabe hasta la página. Sí, claro. Entonces, está especificado en la denuncia. Ahora bien, ¿qué resulta? ¿Cuál es la otra gran debilidad? Son los ausentes. Porque nosotros, en lo que fue nuestra teoría del caso, la que tuvimos que elaborar para presentar esta denuncia, Odebrecht, además de, como decía, operaba a esos dos niveles, con candidaturas, participando en las elecciones, sobornando, financiando ilícitamente y por otro lado sobornando funcionarios. Ahora bien, ¿cómo sobornaba? ¿A qué funcionario sobornaba? Sobornaba, daba sobornos siguiendo el ciclo normal de los contratos de contratación de las obras de infraestructura, que podemos verlo en 3 momentos. Primero está el momento de la adjudicación, en la cual interviene el ministro, el funcionario en este caso del Ministerio Público o de INAPA. Ese era un nivel primero de soborno. El segundo nivel del soborno era durante el contrato de financiación, porque de nada valía contratar, hacer la obra, hacer el presupuesto sobrevaluado si luego no se buscaba una financiación.
Y luego estaba la fase de la aprobación en el Congreso del contrato de construcción y del contrato de financiación. ¿Qué hace el Ministerio del Procurador? De manera selectiva, elige en cada una de esas fases, pero no incluye el espectro completo de funcionarios que tuvieron que ver. Entonces nosotros lo que estamos planteando es, hay ausencias que no tienen justificación. En primer lugar, no es posible en la República Dominicana, dominada por un régimen presidencialista, que una empresa durante 14 años tenga el monopolio de la construcción de todas las obras de infraestructura importantes, sin que de una u otra manera no intervenga el consenso, la aprobación del presidente de la República. La única obra que del 2001 al 2014 se ha construido importante, que no la hizo Odebrecht, fue el Metro de Santo Domingo. Y ya sabemos que ese es otro caso. Sí. Bueno, pero ese es otro caso. Ahora, todas las otras obras importantes que se han construido, tuvo el monopolio Odebrecht, a tal punto que en obras que estaban asignadas y estaban contratadas con otras empresas, fueron excluidas las empresas y otorgadas a Odebrecht. La autopista de Coral estaba asignada a otra empresa, incluso por un contrato. Y fue excluida y asignada a Odebrecht. Sí, fue así. Pero también el acueducto de la línea noroeste estaba asignado a otra empresa y también fue excluida. Es decir, Odebrecht tuvo el monopolio. Eso no se puede hacer en la República Dominicana, y los que estamos aquí somos todos dominicanos y conocemos cómo esto funciona, sin el consenso. Por eso nosotros decimos, ese expediente no está completo si no se investiga a los expresidentes y al actual presidente. Porque hay que esos ministros no podían tomar esa decisión en obras con una sobrevaluación tan descarada, tan evidente, que implicaba además una orden de esos presidentes para que fueran aprobados en el Congreso, porque ese es el otro aspecto. No solamente se negociaba en el ministerio, no solamente se autorizaba en el Ministerio de Hacienda la financiación, que todo eso implica autorización del presidente, sino que luego, en cada uno de estos casos, el presidente era el jefe político del Congreso, tenía mayoría congresual, y por tanto, ustedes ven la disposición en la cual todos dicen que se apruebe tal y cual fue aprobado. El financiamiento de esas obras. El financiamiento y la aprobación del contrato de construcción. Okay. Van al Congreso y todos tienen el aval del presidente para que en el Congreso se aprueben los términos en que fue adoptado. Es decir, hay que investigar a los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, y hay que investigar al actual presidente de la República. Y en el caso particular del presidente de la República, aquí entonces hay un aspecto muy concreto, y es el caso de Punta Catalina. Danilo Medina está implicado directamente en la adjudicación de Punta Catalina. En nuestra denuncia hay elementos indiciarios suficientes que lo involucran a él en que se adjudicara, se manejara esa licitación. Incluso citamos los testimonios del ingeniero Ramón Flores y de Isidoro Santana, que son muy claros de cómo la adjudicación fue irregular y hubo irregularidades claras en la adjudicación. Sin embargo, la comisión que investigó dice lo contrario. Es una comisión ilegal. Ilegal la comisión. Incluso he dicho que nombrar al presidente de la República, esa comisión, fue un acto de obstrucción de la justicia, que también es perseguible penalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el momento en el cual se nombra la comisión, ya Punta Catalina es un cuerpo del delito del caso Odebrecht, y ya ese era parte de un expediente penal, y el presidente no tiene facultad ni competencia para, en un expediente que ya tiene el Ministerio Público en curso de investigación, nombrar una comisión de investigación. Imaginémonos, para que lo veamos sencillo, un caso de un homicidio que lo esté investigando el Ministerio Público y el presidente de la República nombrar una comisión para investigarlo. ¿Sería lógicamente posible eso?
Todos sabemos que no, que eso es competencia exclusiva del Ministerio Público. Y ya desde en el momento en que se nombra la comisión, ya el Ministerio Público tenía en curso la investigación. Pero no solamente el presidente no tenía facultad para nombrar la comisión, sino que los comisionados no tenían competencia para investigar. Porque ninguno de ellos tiene facultad de investigación. Y eso ya era parte era un cuerpo del delito dentro de lo que era todo el tramado de Odebrecht. Tanto es así que es la obra número 17 de la página 14. Tenemos que hacer una pausa, Guillermo. Entonces era ilegal completamente, y por tanto todo lo que esa comisión produjo es nulo, de nulidad. Vamos a hacer una pausa cuando regresemos. Que tenemos otra entrevista. Otra. Sí. No, hombre, pero vamos a durar 3 minutos más, porque como quiera tenemos que hacer una pausa para la otra entrevista. No, ¿cuál otra entrevista? Una pausa. Vamos ¿se a una despachó? pausa, sí. No, entonces sí una pausa y regresamos. Sí. Ok. Entonces, continuamos conversando con Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Tú has hecho una descripción jurídica del caso de la Odebrecht, pero yo vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué sentido tiene presentar acusaciones con esta justicia? Sí, en principio nosotros los que creemos en la necesidad de institucionalizar este país y que este país se pueda institucionalizar democráticamente y someterse a una legalidad democrática, no podemos desistir de exigir que las instituciones y que las autoridades cumplan con el mandato de la ley. Cuando nosotros denunciamos a este tipo de violaciones o de debilidades o de incorrecciones o de complicidades, lo hacemos en un doble sentido. Primero, con la actitud de que el funcionario se someta a la ley, pero si no lo hace, que pague el costo político y que pague y que quede desnudado ante la población, que se trata no de porque no se le planteó de manera expresa y clara, y no porque nadie tuvo la osadía de apoderarlo, sino por complicidad. Uno de los elementos que nosotros planteamos es imposible investigarse ese expediente sin investigar a Reinaldo Pared, Cristina Lizardo, sin investigar a Abel Martínez. Es imposible que ese expediente pueda dársele curso sin investigar a Gonzalo Castillo y sin investigar a Rubén Bichara. Nosotros hicimos en esta publicación, que por cierto ustedes ayer la presentamos, o sea. Esto que es el periódico de Alianza País, el Aliancista, esta publicación, este número, es un documento más bien, donde resume muchos aspectos de esa denuncia. Aquí, por ejemplo, para que veamos de qué estamos hablando, cuando nosotros decimos que aquí hay nosotros presentamos un cuadro, cuando nosotros decimos que deben ser investigadas las obras del 2012 al 2014, en este cuadro se va enumerando todos los sobornos o depósitos que hizo Odebrecht en las cuentas de Ángel Rondón y con qué obra coincidía del 2012 al 2014. Y uno de los detalles que nos encontramos es que al sumar los depósitos que aparecen en las cuentas de Ángel Rondón del 2012, de enero del 2012 a enero del 2015, el 17 de enero, que es cuando hace el último depósito registrado, cuando se suma da 62 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que en ese periodo, en esos 2 años, hay registrado en las cuentas de Rondón el 67%
De lo De que los de ganó. los 92 millones. De los 14 De lo años. admite. De lo que ellos admiten. De los 14 Es una de años. las razones por las que decimos que la cifra es falsa. No son 92 millones. Porque solo del 2012 al 2014 en las cuentas de Rondón está. Entonces ahí lo enumeramos. Y vamos enumerando el depósito y con qué obra va coincidiendo y qué funcionario era el responsable o de aprobar la financiación o de aprobar el contrato o de aprobar el contrato. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros examinamos en esta parte de este escrito, vemos cuáles son las obras en que participaron cada uno. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos que deben ser investigados Vicente Bengoa, Daniel Toribio y Simón Lizardo, Vicente Bengoa aprobó... ¿Eran secretarios o ministros de Hacienda? Vicente Bengoa aprobó 14 de los contratos de financiación. Daniel Toribio aprueba 5 y Simón Lizardo aprueba 3. Aquí presentamos por qué deben ser investigados Reinaldo Pared, Cristina Lizardo y Abel Martínez. Reinaldo Pared, el antilodo, el que pasó por el lodazal, Sí. aprobó 26 de los contratos ¿De de Odebrecht? construcción o de financiación o de adendas, porque Ah, ok. habían adendas. Ya iba a decir que No, eran no, menos de ahí. no, Eran bueno, 18. Ah, las adendas y todo. adendas. Y además en muchos había los dos, el contrato de construcción y el contrato de 26 financiación. de cuánto, ¿tú 26. No Bueno, tiene- entonces luego aquí tenemos que Cristina, en la presidencia de Cristina se aprueban exactamente, se aprueban 4. Ella solo duró 2 años. Y en la presidencia de la Cámara de Diputados, porque tenía que ser también aprobada, se aprueban 18 de Abel Martínez. Entonces, nosotros decimos, no es posible hacer esa investigación si nosotros no, y entonces está ahí enumerado. Está enumerado cuándo lo aprobaron, por qué monto, tanto en el caso de la financiación como en el caso de la construcción. Guillermo. Entonces, por todo eso es que le estamos planteando que es necesario, es imprescindible, no es posible investigar Odebrecht sin investigar por lo menos involucrar a esos Explícanos. jefes del Congreso y ministros. Explícanos la decisión del juez Ortega Polanco. Primero, aplica medidas de coerción que implicaron cárceles, sobre todo a 2 de los responsables principales, Víctor Díaz Rúa y Rondón, y el viernes pasado varía esa medida de coerción. Mira, yo tengo, liberando a he estos planteo la siguiente tesis. Ajá. Y la quiero compartir con ustedes. En la República Dominicana no hay cárceles para mantener en prisión a Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón. Y no hay jueces ¿Por qué no? para condenarlos. ¿Y por qué no? Estos dos coautores de esos crímenes saben tanto de los coautores que hoy dirigen el Estado que no hay modo de que no ejerzan la presión para que se produjera lo que se produjo. Ángel Rondón es la persona, la pieza clave del expediente. Porque Ángel Rondón es el intermediario, era el que hacía la intermediación entre el soborno que depositaba Odebrecht y el funcionario o el legislador o el candidato que lo recibía. Entonces, yo he dicho, si Ángel Rondón habla, cae Danilo Medina. La presidencia de Danilo Medina pende del silencio de Ángel Rondón. Quien tiene eso en su haber, no es verdad que hay cárceles para retenerle, ni jueces para condenarle, a menos que existiera un ministerio público con independencia. Porque entonces se da la particularidad que él puede presionar al presidente de la República porque él sabe que el presidente de la República es el jefe político del procurador. Y él sabe
que el Ángel Rondón sabe, que Danilo Medina es el jefe político también del Poder Judicial. Y como él lo sabe, entonces él ejerce la presión, sabe a quién presionar para haber obtenido como obtuvo su libertad. Si hubiese un Ministerio Público independiente y un Poder Judicial independiente, entonces indudablemente otra fuera la actitud de Ángel Rondón y de Víctor Díaz Rúa. Víctor Díaz Rúa es otro personaje clave, porque Víctor Díaz Rúa participa en el gobierno de Leonel Fernández, que se construyen 12 de las obras. Bueno. Dentro de esas 12 obras hay 4 de las 10 más sobrevaluadas del continente, de América Latina, que construyó Odebrecht. Hay 4 que se construyeron en el gobierno de Leonel Fernández y Víctor Díaz Rúa era ministro. Por tanto, la financiación de la campaña del 6, del 8, del 10 y del 12 fue con parte de esas obras sobrevaluadas. Entonces, bueno, es otro personaje clave. Por eso, insisto, en la República Dominicana, en las actuales condiciones, ni hay jueces para condenarle, ni hay cárcel para retenerle. Qué pena que se acabó el programa, justo a tiempo. Gracias a Guillermo Moreno, gracias a ustedes por acompañarnos y mañana los esperamos a las 6 de la mañana aquí en El Día.